Bueno, y vamos a conversar con Jorge León, investigador del CIGIDEN. Te recuerdo, el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastre. Él es arquitecto de la Universidad Técnico Federico Santa María, está allá justamente en Valparaíso. Sus áreas de investigación son el rol de la forma urbana en la optimización de las acciones de respuesta frente a amenazas naturales de inicio rápido, vulnerabilidad de las zonas costeras, urbanismo y planificación territorial. Muchas gracias, Jorge León, por estar con nosotros esta tarde en Frecuencia Pública. Gracias a usted, Daniela, por la invitación. Jorge, algo que comentábamos y que es muy importante que ustedes han detectado, nosotros hablamos comúnmente de estos incendios forestales que se suceden, y a propósito del cambio climático, pero también hay que decirlo de la intencionalidad humana en los veranos, donde es más propicio que se propaguen con mayor fuerza. Pero hablamos de incendios forestales porque son a veces zonas periféricas que están en este caso en los cerros, pero tú bien sabes, porque eres de la zona y la historia que has revisado también como investigador, que este año, en este febrero de 2024, lamentablemente tuvo condiciones distintas en relación también a la gran cantidad de zonas urbanas que fueron afectadas, donde se suele llamar, ¿no?, que son viviendas, comillas, voy a decir, sólidas, aunque había otras que sí tenían, digamos, esa condición. Explícalo a nuestros auditores. Sí, lo que diferencia en parte importante este incendio de otros que hemos visto en la zona es que una gran mayoría de las áreas urbanas afectadas, en torno al 85-84%, son áreas urbanas consolidadas. Es decir, no lo que está clasificado como campamento o vivienda informal. Eso marca una gran diferencia porque justamente se afectaron áreas que tenían mucha antigüedad, varias de ellas, estamos hablando de varias décadas de antigüedad, 50 años o inclusive más en algunos sectores, y nos está diciendo en el fondo que esta amenaza del incendio forestal ya no se está limitando solo a áreas periféricas de la ciudad, sino que está ya penetrando en el tejido urbano más consolidado. El único referente cercano que tenemos en la zona de esta magnitud es lo que pasó el año 2014 en Valparaíso. Jorge, también ustedes detectaron en este informe que realizaron con apoyo del Centro UC Observatorio de la Costa de la presencia del componente 30-30-30 en las zonas costeras. ¿Nos puedes explicar de qué se trata? Sí, la literatura y la experiencia tanto nacional como internacional es bastante clara que cuando se conjugan tres tipos de factores climáticos, es decir, temperatura sobre 30 grados Celsius, velocidad del viento sobre 30 kilómetros por hora y humedad relativa del aire bajo el 30%, es un factor donde el riesgo de incendio se hace muy alto. Y efectivamente esta fue una jornada donde ese día y el siguiente también un poco, fueron jornadas en las cuales estos factores climáticos se conjugaron y eso inmediatamente incrementa de manera significativa el riesgo de cualquier incendio forestal. Ahora, también respecto, esos son factores de alguna manera que son externos o que están condicionados a estos cambios climáticos y estas fuerzas de la naturaleza. Pero hay algunos temas que tienen que ver con el desarrollo urbano en áreas de complejidad además topográfica y con mucha presencia de material vegetal inflamable que ustedes también detectaron y que dificultaron muchísimo la evacuación. ¿Qué nos puedes señalar al respecto? Bueno, como comenzamos antes, estos incendios, en general, la zona nuestra siempre ha sido afectada por incendios forestales o de plantaciones forestales, como dicen algunos colegas. De hecho, en el mismo reporte SIGIEN sale un mapeo de incendios de la última década y se ve con claridad en el fondo todos los parches quemados en esta década. Pero lo que es la novedad ahora es la gran afectación de áreas urbanas, como dije anteriormente. Sí. Eso tiene que ver en el fondo con que la ciudad se ha ido expandiendo hacia estas zonas de manera sistemática y por lo tanto vamos a tener que empezar a hablar con claridad de incendios de interfaz urbano-forestal, básicamente. Eso es complejo porque aún inclusive sin tener en cuenta el factor de intencionalidad, la posible intencionalidad de los incendios, solo el hecho de que hayan actividades humanas en esos sectores ya es un factor que puede generar riesgo.
lo hemos visto en nuestro incendio, temas derivados de la construcción, por ejemplo, cualquier chispa mal manejada, cualquier fuego doméstico no ejecutado de manera adecuada, es un factor desencadenante de incendio. Y en particular este año, el año pasado fue un año lluvioso comparado con lo que había antes, y eso genera mucha masa arbustiva o vegetal de baja altura que se seca en el verano y es muy combustible además. Entonces es muy fácil prender ese fuego y que pase ya a la masa arbórea de mayor magnitud, donde está la verdadera reserva de combustible, que se incendia. Jorge, el otro informe que ustedes realizaron y que está presente en la página web, se puede descartar, perdón, y una descarga muy fácil y abierta a todo público, como paper, que tiene relación con la recuperación tras incendios y en esta, digamos, este concepto de interfaz, ¿no? Urbano-forestal. Hablemos de lo que ustedes están trabajando, llevan varios años también ahí con la directora también de Sigiden, Carolina Martínez, que estuvieron ahí en terreno, como tú bien señalabas, haciendo este mapeo de la infraestructura, por supuesto de todas las zonas y los puntos críticos, y cómo realmente, porque es algo que también tiene que ver con nuestra cultura, lamentablemente, podemos generar unas condiciones, digamos, de infraestructura óptimas para evitar, en este caso, no óptimas para la propagación del fuego, sino óptimas para poder controlarlo en el menor tiempo posible. Yo creo que hay que dividir las estrategias como en dos horizontes temporales, que muchas veces en la gestión del riesgo se separa, se entiende por un lado lo que es la mitigación, que es una acción como a mediano o largo plazo, de la capacidad de respuesta. En la mitigación, en el fondo, por ejemplo, van todas las estrategias de planificación territorial que podrían mitigar el riesgo. Yo creo que ya ha salido mucho en la prensa la estrategia, aquí no hay una varita mágica ni nada, pero por ejemplo, el generar cortafuegos, el emplazar espacios públicos, por ejemplo, que funcionen como separadores de la fuente de fuego con la zona habitada, es una estrategia posible de aplicar. Nosotros en terreno vimos que elementos como las canchas de fútbol de tierra o inclusive pequeños cursos de agua que corren acá en las quebradas en algunas partes de la ciudad, funcionaron como cortafuegos no planificados, o sea, permitieron salvar viviendas que estaban cerca. Entonces es un primer, cómo se ubica en ese tipo de infraestructura o equipamiento, yo creo que es una primera estrategia. Segundo, creo que hay que revisar un poco los planes regulares comunales para ver el tema de de qué usos de suelo se permiten y cómo se permiten. Esto, que sean zonas urbanas consolidadas, se refleja o tiene quizás como origen de que son lugares que están clasificados en los planes regulares comunales, los instrumentos de planificación territorial, como zonas de vivienda, básicamente, y en algunos casos con alta densidad. O sea, nosotros estudiamos básicamente que un gran porcentaje de toda el área urbana que se quemó, porque se quemaron zonas que están fuera del límite urbano, dentro de la comuna, pero fuera del límite urbano, un área importante eran zonas destinadas a vivienda reglamentariamente, no estamos hablando de algo informal, donde en algunos casos se permite una gran densidad habitacional. Estamos hablando de 1.000 personas por hectárea, por ejemplo. Entonces, ese avanzar hacia la reducción de lo que se llama la exposición, creo que es importante también. En el caso de la respuesta, que es lo que te comentaba, que es el otro horizonte más inmediato, mitigación, ahí creo que el ahí en primero, particular. respuesta. Exacto. Ya. Creo que de hecho, inclusive, lo otro es de mediano o largo plazo y es de difícil obtención, básicamente, porque requiere un montón de ajuste normativo, inversión pública, etcétera. Pero en el caso de la respuesta, o sea, yo creo que, bajo cierto modo, uno tiene que asumir que puede haber una pérdida material. O sea, uno jamás va a poder garantizar que las casas no se van a incendiar. Pero lo que sí yo creo que es inaceptable es el hecho de que gente muere evacuando, Claro. que fue lo que pasó, por ejemplo, en Villa Independencia de Viña del Mar. O sea, en el fondo, nosotros hemos tenido muchos aprendizajes con otras amenazas, como por ejemplo los tsunamis. A nadie se le ocurre pensar que va a poder detener la ola del tsunami, ¿no es cierto? Eso los japoneses lo intentaban hacer hasta el año 2011 y ahí tuvieron 20.000 muertos y se dieron cuenta que eso no era posible. Entonces, en el fondo, el criterio es que se puede asumir que va a haber quizá una pérdida material, pero hay que salvaguardar el valor esencial que es la vida humana. Entonces, por lo tanto, las capacidades de respuesta de la población, entre las cuales la más obvia es la capacidad de evacuación, tiene que estar totalmente reforzado con planificación e inversión, porque es inaceptable que gente muera evacuando.
En el caso de Viña del Mar, una gran cantidad de pérdida de vida humana se produjeron por gente que iba tratando de escapar, en el fondo. Y eso es inaceptable, eso no puede ocurrir, y en ese horizonte de respuesta creo que tiene que trabajarse mucho todavía. ¿Y ustedes también dieron recomendaciones a lo que fue justamente este sistema de alerta de evacuación del SAE? O sea, nosotros recomendamos en primer lugar que no se puede depender del sistema SAE. Mm. El sistema SAE, si bien se está usando para un rango de amenaza, también para emergencias de desborde de río, aluviones también se ha Sí, usado, obviamente, y tiene su origen en el caso chileno, el estímulo para su desarrollo inicial fue la amenaza de tsunami, ¿no es cierto? Una sí. amenaza, luego un terremoto, que tiene unas características bien específicas como amenaza. O sea, la más básica de todas es que sabemos de dónde viene la ola, ¿no es cierto? En la Mm. costa, Claro, evidente. sabemos dónde Y mirar. sabemos, exactamente, y toda la gente sabe, aun cuando no esté entrenada, sabe que tiene que dirigirse a un lugar alto. Y eso ya le va a asegurar una cierta probabilidad de supervivencia. En el caso del fuego, no sabemos eso. Muchos de los testimonios que recogimos en terreno lo dijeron, que le llegó la alerta SAE, pero la alerta SAE decía evacúe tal sector, pero no decía hacia dónde evacuar. Y eso tiene que ver con que el sistema requiere una adaptación, en el fondo, para poder hacerse cargo de la complejidad de los incendios forestales. Y eso es la logística, pero Eh, también depende de la señal, además, ¿no? bueno, ese es la segunda arista, que obviamente depende de que hay una red de telefonía celular operativa, que ya lo hemos sabido, en el fondo, que es súper susceptible al ataque del fuego. Las antenas pueden caerse, pueden estar Claro. quemadas, pueden estar sin energía eléctrica, si bien tienen cierta autonomía, y eso obviamente dificulta la difusión de la alerta. Por lo tanto, uno de nuestros consejos es que no se puede depender totalmente de la alerta SAE para poder divulgar la orden de evacuación, tiene que apoyarse eso con tierra. También hacemos la analogía justamente con el caso de las sirenas que se ocupan para el caso de tsunami. Hay un proyecto ahora de interés público que tengo entendido ya se asignó y se va a empezar a construir este año, que plantea instalar sirenas en toda la costa de Chile, sirenas de divulgación de alerta de tsunami, justamente porque una de las lógicas que tiene ese sistema es que no en todas partes el sistema SAE va a poder alertar y por lo tanto el uso de una alerta auditiva, que cualquier persona la puede recibir, que no depende de un teléfono, es fundamental. Yo creo que es una estrategia interesante que podría estudiarse su aplicación en el caso de la incendio forestal. Y lo último quería decir que nosotros creo que hay una ventaja que no ha sido suficientemente explorada. A diferencia de los terremotos pasan de manera imprevista, ¿no es Mm. cierto? Probablemente nunca se va a poder prever cuándo y dónde ocurrió un terremoto. Sí. Y hemos aprendido a lidiar con eso y lo asumimos y es parte de las características. Acá nosotros tenemos un pronóstico del tiempo que 3 o 4 días antes nos avisa que va a haber condiciones climatológicas particularmente desfavorables como las que tú nombrabas hace un rato. Eso tenemos que usarlo en nuestra ventaja. Podemos tener alertas con 3 días de anticipación. Tenemos 3 días para informar a la población de lo que podría ocurrir. Y particularmente en las zonas muy críticas se podrían establecer estrategias específicamente enfocadas en esa zona, porque sabemos que cualquier situación va a generar un incendio en ese lugar, sea intencional o no. Entonces creo que tenemos que incorporar esa capacidad. CONAF emite alertas preventivas en la actualidad, pero eso no se traduce en medidas específicas que se apliquen en el territorio. Creo que todavía tenemos mucho, mucho espacio mejor en eso. También es importante, mucho se habla de Jorge León, investigador, recuerdo, de nuestros auditores de Sigiden, mucho se habla de los expertos, ¿no? Se solicita mucho, digamos, la mirada, la experiencia, valga la redundancia, y la trayectoria que tengan distintas áreas. Ustedes como centro se forman inicialmente, ¿no? Ahí el 2011, también me imagino un poco como respuesta al mismo terremoto del 2010, y son inicialmente 4 universidades: la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Técnica Federico Santa María, como señalamos, a la que tú perteneces,
la UNAP, la Universidad Andrés Bello y la Universidad Católica del Norte. Y se suman también otras como la Universidad de Concepción, el mismo Cerneagiomín con otros investigadores del área y otras universidades, entre ellas la Universidad de Chile, la de Valpo, etcétera. Y en ese sentido quiero preguntarte cuánto también realmente, más allá de el interés de la prensa como nosotros u otros medios, ustedes inciden en la política pública, cuánto realmente, bueno, está el Cernegiomín que es bastante elocuente, pero cuánto también todos los aportes, investigaciones que ustedes hacen para el tema justamente de los siniestros o incendios de este tipo, más los aluviones que como tú señalabas también al inicio, tenemos que prepararnos, se nos vienen las primeras lluvias con estas condiciones además inesperadas y por supuesto terremotos, tsunami y otros. ¿Cómo ustedes dialogan como centro de investigación? O sea, uno de los mandatos que en CIGIN tenemos en la actualidad es justamente tratar de transferir nuestros aprendizajes científicos basados en evidencia, que es lo que define una investigación Sí. científica, en herramientas para los tomadores de decisiones. Nosotros en ese sentido hemos hecho un esfuerzo sistemático, yo diría por lo menos en toda la segunda parte de CIGIEM, que arranca el segundo ciclo el año 2017. Hemos hecho un esfuerzo sistemático justamente por tratar de transferir esos conocimientos y a la vez también interactuar y recibir conocimiento de las comunidades, de la autoridad y de los tomadores de decisiones. Es como una relación bidireccional. En lo específico, estamos colaborando con varias secretarías de planificación comunal porque nos hemos ido dando cuenta que quizás la forma en Chile de incidir a mediano y largo plazo de manera más directa es a través de la planificación territorial. Estamos haciendo esfuerzos en ese aspecto. También tenemos investigadores, por ejemplo, que trabajan asesorándola o en las comisiones que modifican la normativa chilena, por ejemplo, sísmica. Entonces tenemos otros investigadores que han colaborado también, por ejemplo, desarrollando normativa para la construcción de zonas de tsunami. Hemos colaborado también generando normativa y guías para la implementación de planes de evacuación, entre otras actividades. Ahora, obviamente, siempre es difícil porque De eso te lo que quería estamos en preguntar, Chile, perdona la honestidad, ¿son realmente escuchados sí. en la praxis O sea, finalmente? nuestra experiencia no solo somos escuchados, hemos sido buscados, porque en general en Chile, a pesar de ser, a mí una ¿Mm? cosa me sorprende, yo soy Sí. relativamente joven en esto, una cosa que me sorprende todavía es que a pesar de ser Chile un país tan expuesto a desastres de todo tipo, y eso no es de ahora, es algo que ¿Mm? está documentado desde que llegaron los españoles y Sí. probablemente en las leyendas de nuestro pueblo originario también, creo que hemos sido bastante ineficientes en trasladar todo ese aprendizaje popular o ese Mm. conocimiento popular que se sabe en estrategias concretas y respaldadas por evidencia y respaldadas por normativa. Lo que hay que tomar, el caso sísmico, por ejemplo, hay que tomarlo como un aprendizaje exitoso. Nosotros lamentablemente a punta de muchos fallecidos y de mucha destrucción, hemos ido mejorando nuestra normativa sísmica hasta que sea fácilmente una de las mejores 3 o 5 del mundo, con mucho menos recursos de lo que se hace en otros países sísmicos como Japón o Estados Unidos. Entonces Absolutamente. creo que ahí hay una muestra de que se puede avanzar en ese aspecto. Yo creo que ahora estamos enfrentándonos a un tsunami, perdonando la analogía con algo que Mm. trabajamos nosotros también, un tsunami de desastres que tienen que ver con fenómenos bien complejos que no creo que tengamos tiempo de discutirlo ahora, pero sobre todo de expansión urbana. Y justamente yo creo que el desafío ahora es cómo poder trasladar de manera lo más eficiente posible este conocimiento a nuevas normativas. No es fácil y tampoco es tan rápido, porque obviamente lo responsable es basar esto en evidencia, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que generar evidencia respaldada, en el fondo científicamente, y después tenemos que esa evidencia poder incorporarla a los procesos de creación de instrumentos legales y de planificación, que no son procesos cortos. O sea, Exacto. piensa en Chile, un ¿Mm? solo dato, en Sí. Chile las comunas están mandatadas por ley para renovar su instrumento de planificación urbana cada 10 años. Tengo entendido que en Chile el promedio en estos momentos es de 14 años y en el caso de las comunas costeras eso alcanza como a los 17, 18 años. O sea, eso te está hablando que hay muchas brechas para poder justamente mantener actualizados estos instrumentos de planificación territorial. Y eso es solo un ejemplo, en muchos otros aspectos de
el quehacer normativo en Chile, el proceso no es tan rápido como uno quisiera. Pero yo, dentro de todo de lo terrible, soy optimista. O sea, tenemos una nueva ley Senapred, en el fondo, donde pasamos del ONEMI, que era un Sí. organismo enfocado en la reacción y la respuesta, yo te decía anteriormente, a un organismo, a un servicio enfocado en la prevención, en el fondo. Ya el solo hecho de cambiarle el nombre, creo yo, que es un gran avance, porque nos está diciendo que la misión de esa institucionalidad es otra comparado con lo que había antes. Claro, un Entonces, cambio creo que cultural. es inevitable. Creo que se está produciendo un cambio cultural. Creo que la gente en general está mucho mejor preparada de lo que estaba hace 10 años. Me parece que lo del 2010 marcó un hito, el terremoto y tsunami. Es triste que tengan que pasar estos hitos con tantos fallecidos para poder cambiar las cosas. Pero Absolutamente. volviendo al cliché habitual, creo que estas crisis son oportunidades para hacer mejoras sustanciales, para dar saltos cualitativos, en el fondo. Y yo al menos tengo la esperanza que todo el sufrimiento y la destrucción que genera este último evento nos permita en el fondo traducir y apurar modificaciones que quizás debimos haber hecho hace muchos años. Jorge León, investigador de SIGIDEN, Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastre, desde justamente Valparaíso, ahí mirando el mar, también en su labor como investigador, siendo arquitecto además de la misma Universidad Técnica Federico Santa María. Muchas gracias por tu tiempo con nosotros, gracias por explicarnos también el trabajo valiosísimo que realizan las y los investigadores del centro de distintas casas de estudios y por supuesto, dar estas recomendaciones, estas planificaciones y también, ¿no?, evidenciar estos riesgos y estas condiciones que propician estos desastres o estas situaciones lamentables. Un abrazo grande, que tengas una linda semana. Chao. Gracias, Daniela, a usted por la invitación. Hasta luego. Gracias.